Cuarto capítulo de gracias, el exigido capítulo de gracias por la invitación, el Centro de Pensamiento, Primero Colombia, su partido político y a todos ustedes personalmente. Y en segundo lugar, perdón. Gracias y perdón. Perdón, porque efectivamente españoles de extrema izquierda desde hace años están socavando la libertad y la democracia en naciones hermanas como Colombia, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador. Voy a intentar, me han dicho que tengo 45 minutos, espero no agotar el tiempo. Yo soy un político recién dedicado a la política, desde hace un año, e intento ser sintético en las argumentaciones, porque además cuanto más se habla, más posibilidades tiene uno de incurrir en errores. La primera consideración, voy a hacer dos una parte de Vox, de su crecimiento como partido, y por otra parte, digámoslo así, lo que también ha supuesto el crecimiento doctrinal del partido, ajustándose a la situación en España. Efectivamente, como decía la presentación, Vox nace a finales del 2013 con la clara vocación e intención de ganar al proceso electoral de las elecciones europeas de 2014. Es el primer proceso electoral al que... Perdón, señor Buxadela, señora Paulina, hay gente que está interfiriendo en la conferencia. Les solicito que apaguen los micrófonos, escuchemos, escriban sus preguntas por el chat y permitamos que el invitado pueda continuar hablando. Por favor. Y bueno, como ustedes sin duda conocen, entre los primeros fundadores pues hay figuras insignes como don Alejo Vidal Quadras, que había sido vicepresidente incluso del Parlamento Europeo, diputado por el Partido Popular. En un primer momento es algo que nosotros pues, reconocemos y es un hecho público que no hay una gran parte de los fundadores de Vox que son políticos, personas afiliados, simpatizantes del Partido Popular que se desmarcan de una línea que está siguiendo el Partido Popular al frente en Mariano Rajoy en los últimos años de su legislatura, fundamentalmente por dos motivos. Por una parte, la política económica y por otra, su errática política de defensa de la unidad nacional ante el envite que se está produciendo en aquellos momentos por parte de las organizaciones separatistas en Cataluña, circunstancia que conozco personalmente y de forma muy intensa porque efectivamente, como se ha dicho en la presentación, yo soy nacido en Barcelona y durante 44 años he vivido en Barcelona y, por supuesto, tuve que vivir con mucha intensidad a nivel personal y familiar y también político, por supuesto, ese intento de golpe de Estado por parte de las organizaciones separatistas en octubre de 2017. Bien, en 2014 Vox no entra en el Parlamento Europeo, efectivamente se había generado muchísima expectativa al respecto porque las elecciones del Parlamento Europeo tienen una singularidad en España. En España, entiendo que también quizá en Colombia, el único proceso electoral donde España opera como una circunscripción electoral única y por tanto hay una representación proporcional real que se acerca al principio de un hombre, un voto, es en las elecciones europeas, porque en el resto de procesos electorales las circunscripciones electorales la provincia y que produce determinadas diferencias en cuanto a la atribución de escaños a cada una de las provincias y por tanto perjudica el acceso a las instituciones. Bien, no entra Vox en aquel momento y en ese momento se produce la situación clave de Vox y es que ante ese eventual fracaso que ha supuesto conseguir casi 200.000 votos, pero no entrar en el Parlamento Europeo, hay una parte de esos fundadores que decide que ese proyecto no vale, que no es posible fundar algo como Vox en España y se apartan de ese proyecto y, sin embargo, en eso surge la figura esencial en la evolución de Vox, que es nuestro presidente Santiago Abascal. Santiago Abascal asume la presidencia del partido y entramos en una fase, como ha dicho mi presentador, don Alfonso, es nosotros le llamamos la larga travesía en el desierto. Larga travesía en el desierto que supone presentarse a diversos procesos electorales y no conseguir ni un solo resultado favorable. Tanto en las elecciones municipales de 2015 como en las elecciones generales al Parlamento, al Congreso de los Diputados en el 2016. Pero, sin embargo,
el partido va creciendo de forma silenciosa. Ante el silencio de los medios de comunicación, el número de afiliados va creciendo y se va desarrollando una estructura de organización de partido muy sencilla, basada fundamentalmente en tener coordinadores en todos los municipios y en todos los barrios y en todos los distritos de las grandes ciudades, con una relación muy directa con los afiliados, empezando como si fuese una pequeña asociación que tuviese un determinado objetivo determinado. Esto explota la situación, explota para Vox y se produce el gran crecimiento por dos circunstancias relevantes que además van íntimamente unidas a dos presupuestos ideológicos, digámoslo así, de Vox. Por un lado, el atentado o los atentados islamistas en la ciudad de Barcelona el 17 de agosto de 2017, no sé cómo ustedes lo vivieron, pero fue un momento trágico también en la historia de España, por lo que suponía el despertar a una parte de la población y de la opinión publicada de algo que ya veníamos denunciando, que es la entrada masiva del yihadismo más radical en España. Uno de los que forman parte de esa trama para ese atentado terrorista en Barcelona es el imán de Ripoll. Ripoll es una de las poblaciones de la provincia de Barcelona y es un imán en la mezquita que es el que coordina la acción de todos estos terroristas. 3 semanas más tarde se inicia el proceso de golpe de Estado en Cataluña, que dura desde septiembre y octubre de 2017, con lo cual en ese momento también la voz de Vox sale a las calles. Se convocan algunas manifestaciones que son realmente masivas en Barcelona, en Madrid, en la Plaza Colón, y Vox aparece por primera vez en los grandes medios con estas dos ideas fundamentales, que son la defensa de las fronteras y la identidad cultural de España como una nación europea, como una nación cristiana, y, en segundo lugar, la necesaria defensa de la unidad nacional frente a las pretensiones separatistas. Pero nos mantenemos en esa situación de travesía del desierto. Vox inicia varios procesos penales contra los políticos separatistas ante la inacción del gobierno de Rajoy, del Partido Popular, y la inacción también de la propia Fiscalía. Y el gran se produce el 7 de octubre de 2018. El 7 de octubre de 2018, que nosotros lo recordamos como el gran acto político de Vox, se llena la Plaza de Toros de Vista Alegre en Madrid con 10.000 personas. Es posiblemente el acto político más grande en ese momento desde precisamente la irrupción de Podemos. Podemos había hecho un acto en ese mismo lugar hacía años antes y lo había llenado, y Vox convoca en Vista Alegre, en la Plaza de Toros, y los medios de comunicación de repente se sorprenden ante el hecho de que una organización política pueda llenar una Plaza de Toros con 10.000 personas ondeando una única bandera y ante los discursos de Santiago Abascal. En ese momento, nuestro lema es Reconquista. Voy a decir los lemas. Tenemos una primera fase, travesía del desierto, la segunda fase, que es la Reconquista. Esto es el 7 de octubre de 2018. Los medios se sorprenden ante nosotros y se produce un cambio, yo diría, en la forma de hacer política en España. Y Santiago Abascal da un discurso que algunos de ustedes quizá lo han visto, y si no lo pueden buscar en las redes sociales, que es un discurso en el que se destapa Vox ante una realidad. Vox va a ser un partido que le van a dar igual las etiquetas. No sé en Colombia cuál es la denominación, pero en España se utiliza mucho la expresión facha. Facha como equiparado a intolerante, totalitario, dictatorial, una especie de sinónimo de fascista, pero en realidad es un insulto que utiliza la izquierda habitualmente. Santiago Abascal da un discurso que cambia, repito, digo, el paradigma político. En España dice, bueno, defendéis los toros y os llaman fachas, defendéis la caza y os llaman fachas, defendéis el mundo rural y os llaman fachas, defendéis las tradiciones culturales de España y os llaman fachas, defendéis la idea de la hispanidad y os llaman fachas, defendéis la libertad de empresa y os llaman fachas, defendéis la familia, la autoridad
paterna y materna y os llaman fachas, defendéis la unidad nacional, defendéis las fronteras, pues da igual lo que os digan. Ese insulto o ese pretendido insulto no va a surtir efecto con nosotros. 2 meses más tarde, Vox concurre al proceso electoral en Andalucía, la primera región en la que de repente conseguimos 12 diputados. Y además conseguimos 12 diputados y un efecto increíble, que es que el Partido Socialista, que llevaba 40 años gobernando la comunidad autónoma de Andalucía, como consecuencia de la entrada de Vox, es desalojado del poder. El Partido Socialista en Andalucía había constituido un auténtico régimen político, con un altísimo nivel de corrupción en las instituciones y de sujeción de toda la estructura y el tejido productivo de Andalucía, la comunidad autónoma con más paro y con más pobreza en Andalucía, en España, precisamente por ese dominio del Partido Socialista. Eso sucede en diciembre de 2018 y la izquierda mediática, con Pablo Iglesias, desde el punto de vista político, con Podemos a la cabeza, lanza alerta social ante la irrupción de Vox. Vox ya es, en ese momento, en diciembre de 2018, un sujeto político que va a intervenir en toda la actividad nacional. Como se explicaba, en abril de 2019, primera proceso electoral, y Vox en las elecciones generales consigue 24 diputados. 6 meses más tarde, porque el gobierno no se puede constituir, como ustedes saben, Sánchez no logra no logra los acuerdos necesarios, bien con la extrema izquierda de Podemos, bien con la socialdemocracia de Ciudadanos, y vuelve a convocar elecciones. En septiembre de 2019 las encuestas dicen que Vox va a bajar de 24 a 12 diputados y, sin embargo, en noviembre, 2 meses tarde, conseguimos 52 diputados. 52 diputados y Vox se convierte en la tercera fuerza política de España y el partido más votado ya incluso en muchísimos municipios y en provincias de España, como en Ceuta o en Murcia y Almería. Una tercera fuerza política determinante en toda la acción y, efectivamente, ahora mismo ya la última fase es la que ustedes conocerán, que es que recientemente, el 12 de julio de 2020, hemos tenido el último proceso electoral en el que Vox ha conseguido, y esto es realmente una gesta heroica, un diputado en el País Vasco, en la comunidad autónoma vasca, por Álava. Y además en un proceso electoral en el que, como ustedes saben, Vox no ha podido realizar ni un solo acto electoral con tranquilidad. Todos los actos electorales han sido boicoteados en la calle por la extrema izquierda gallega o la extrema izquierda en el País Vasco. Incluso una diputada nacional nuestra, Rocío de Mer, por Almería, fue agredida con una piedra en un acto electoral, en las condiciones más difíciles, con una situación de acoso mediático y de acoso en las calles por la extrema izquierda cada vez más violenta. En España hemos conseguido un diputado. ¿Y esto cómo se ha producido? Pues yo creo que, con toda seguridad, alguna cosa habremos hecho bien, pero yo creo que se ha producido por una de esas circunstancias que se producen en la historia, y es que estábamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado. La estructura de Vox es muy sencilla como partido. Ahora mismo tenemos 59.000 afiliados. Casi 60.000 ya. 50.000 afiliados que pagan regularmente una cuota, y a diferencia de otras organizaciones políticas como el Partido Popular o el Partido Socialista, los afiliados pagan cuota. Una cuota que efectivamente se ajusta a las necesidades económicas del propio afiliado, y muy especialmente ahora en España, donde volvemos a ser azotados por un nivel de desempleo desconocido en nuestra historia tras la crisis del coronavirus y la pésima, negligente gestión de la epidemia por parte del gobierno socialista y de sus socios de la extrema izquierda de Podemos. Una estructura fundada sobre un presidente nacional, que es Santiago Abascal, fuerte, con 3 vicepresidencias, un área política, un área económica y un área social, y una secretaría general en la que destaca también la figura de Javier Ortega, secretario general histórico también de nuestro partido. Y a partir de ahí, una estructura provincial
y municipal, Vox dando ejemplo, como nosotros pretendemos que España, que la estructura autonómica de España se reduzca a su mínima expresión antes de su definitiva desaparición. Nosotros no tenemos una estructura autonómica y, a diferencia de otros partidos, por ejemplo, hemos optado por decisiones estratégicas muy importantes, como es haber decidido que no queremos una organización de jóvenes del partido al modo de las juventudes socialistas o de las juventudes comunistas, sino que nuestros jóvenes se tienen que dedicar, por supuesto, a sacar adelante sus estudios universitarios, a trabajar, y que cuando llegue el momento de su madurez personal y profesional, los que tengan vocación se incorporen a la vida política. Y eso nos permitió también haber sido muy ágiles en iniciativas como, por ejemplo, las llamadas Cañas por España, que en los tiempos difíciles de nuestra travesía por el desierto permitían hacer microactos en bares o en restaurantes con jóvenes a los cuales les invitaba a tomar una cerveza o un vino, y se departía y se construía todo nuestro propio relato. Un segundo elemento esencial en el crecimiento exponencial de nuestro partido es una extraordinaria estrategia de comunicación. Una extraordinaria estrategia de comunicación moderna, con la participación, sobre todo, de muchísimos jóvenes voluntarios que desde las redes sociales han tejido toda, valga la redundancia, una red de intervinientes en estas redes sociales. Vox, como con toda seguridad le sucederá a ustedes en sus partidos y en sus países, vive bajo, por una parte, el acoso en las calles de la extrema izquierda, el acoso mediático de los medios de comunicación vinculados a la izquierda, y el silencio cómplice, y decimos que cobarde, de determinados medios de comunicación que históricamente se han identificado con centro-derecha o posiciones conservadoras. Ante esa situación de absoluto silencio mediático, Vox ha tenido que reaccionar, y esa dificultad de la travesía en el desierto nos permitió tener muchísimos miles, cientos de miles de seguidores en las redes sociales, que han multiplicado nuestro discurso y sobre todo han permitido que las intervenciones, ahora ya parlamentarias, pero antes las intervenciones en actos políticos, pudieran multiplicar su efecto, dado que los medios de comunicación, tanto en la prensa escrita como en radio como en televisión, el discurso de Vox ha sido abiertamente silenciado, cuando no directamente manipulado. ¿Cuál es la clave de Vox? Yo creo que desde el punto de vista político, una de las claves más importantes es haber rechazado las etiquetas. En política, sobre todo la extrema izquierda, y ustedes lo saben de sobras, utiliza la palabra, utiliza el idioma, tergiversando y utilizándolo las palabras para cambiarles el significado y vaciarlas de contenido, o incluso utilizarlas como un arma arrojadiza contra el adversario. Vox, por tanto, huye de cualquier calificación de si es de derechas, de izquierdas, liberal, conservador, socialdemócrata, socioliberal, para nada. ¿Qué es lo que une a Vox? Lo que une a Vox es un espíritu, la voluntad política de cambiar la sociedad y de cambiar el rumbo de la historia de España, pero fundamentalmente las medidas concretas. En ese acto que yo decía del 7 de octubre de 2018, histórico porque además el 7 de octubre es el aniversario de la batalla de Lepanto, en la que España vence en una gran coalición con Venecia, la Santa Sede, al Imperio Otomano Turco en 1571. Se lanzaron al público las llamadas 100 medidas de Vox. 100 medidas que van desde la pretensión de transformar España, el Estado autonómico, en un Estado unitario, hasta la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural,
pasando por la reivindicación histórica de la soberanía de Gibraltar frente al Reino Unido para acabar con ese oprobio de tener una colonia británica en medio de nuestro territorio nacional, una propuesta de liberalización en cuanto a, por ejemplo, el uso del suelo, propuestas de bajada de impuestos para facilitar pues que haya más capacidad de las empresas y en las familias para invertir y para consumir y para ganar libertad personal, la defensa de la libertad de los padres para la elección del centro docente, que es otra de las cuestiones en las que la izquierda ataca sistemáticamente a la libertad de las personas y de las familias, y al margen, repito, de etiquetas políticas. ¿Por qué Vox? Pues el propio nombre del partido va a llevarnos a un discurso muy claro, que es el ser la voz de todos aquellos que han sido en España silenciados durante 40 años de régimen constitucional. ¿Quiénes habían sido silenciados o quiénes han sido silenciados o al menos no han tenido una representación política en el Congreso de los Diputados, bien porque la izquierda les ha traicionado o bien porque la derecha histórica de Alianza Popular y del Partido Popular también traiciona esos compromisos políticos? Pues en primer lugar, aquellos que defienden por encima de todo la unidad nacional. La defensa de la unidad nacional como un eje clave en nuestra política. Como ustedes saben, por desgracia, existen numerosos movimientos secesionistas, separatistas en determinadas regiones como Cataluña, el País Vasco o Galicia, movimientos que están basados en doctrinas románticas en el siglo XIX fundados sobre hechos inciertos y sobre una falta de verdad histórica, pero que a través del dominio de los medios de comunicación y con un discurso absolutamente populista en el sentido malo de la palabra, pues han alcanzado el poder en determinadas regiones de España. La defensa de la unidad nacional como un elemento absolutamente estratégico, definitivo en la configuración política de España para transformar ese Estado autonómico que disgrega, que está produciendo enfrentamientos entre españoles, que azuza la insolidaridad entre las regiones, que establece diferencias de derechos y de deberes entre los españoles en función del lugar del territorio nacional, que perjudica la movilidad geográfica de los funcionarios con un uso abusivo y de la lengua propia. Como ustedes saben, en Cataluña, pues en España tenemos una lengua que es común a todos, que es el español, pero hay determinados lugares de España donde hay unas idiomas regionales, pues el nacionalismo ha utilizado esa lengua como un arma política para dividir y para separar, y utiliza el adoctrinamiento ideológico en las escuelas, de forma que determinados funcionarios, pues efectivamente destinados en Madrid, que no conocen el catalán, quedan impedidos de prestar servicios en la función pública en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia. Esto es prolongado en el tiempo, está produciendo una grave distorsión en España como comunidad nacional en esa solidaridad esencial entre los españoles. En segundo lugar, la defensa de la soberanía nacional. La defensa de la soberanía nacional absolutamente base de nuestro discurso político y que además nos diferencia, voy a decir que por desgracia, del resto de formaciones políticas. Y eso lo manifestamos, por ejemplo, en nuestra interpretación o en nuestro deseo de lo que queremos que sea la Unión Europea. La Unión Europea, como gran organización supranacional, camina de forma violenta y acelerada hacia la supresión de las identidades nacionales de los Estados miembros, para la conformación de un supergobierno en Bruselas, por supuesto, dominado por las teorías izquierdistas o por las tesis socialdemócratas, que convierte a naciones históricas como España, como Italia, como Francia, Alemania o el Reino Unido en meras provincias de un gobierno centralizado que desconoce las realidades culturales y la riqueza como civilización de Europa. Nosotros nos oponemos a ese modelo que pretende convertir a la Unión Europea, repito, en un
magma, sin alma, sin historia, sin raíces, sin una forma de entender el mundo y entender la vida y la cultura propia. Eso nos distingue especialmente. Nosotros acudimos al proceso electoral a las elecciones europeas. Quien ha presentado el acto, don Alfonso, ha dicho que tenemos 3 eurodiputados. En realidad ahora tenemos 4 eurodiputados, 4 diputados en el Parlamento Europeo, porque precisamente como consecuencia del Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los diputados británicos, digámoslo así, repartieron entre otros estados y ahora tenemos 4 eurodiputados. En segundo lugar, ese principio de la soberanía nacional. Y en tercer lugar, una tercera pata fundamental, que es la de dar voz a todos aquellos sectores de la sociedad a los que durante 40 años tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, que en las cuestiones fundamentales, por desgracia, coinciden, dando lugar a lo que nosotros hemos denominado, con gran éxito creo, consenso progre, pues están apartados de la realidad política. Estoy hablando del mundo rural en España, del sector primario, agricultura, ganadería y pesca. Estoy hablando de un mundo como es el de la caza, del mundo de la tauromaquia, de sectores de la vida social y de la vida económica española muy relevantes, pero absolutamente ocultos e incluso vilipendiados en el ámbito de la opinión publicada y en el ámbito de los escenarios políticos públicos. Después de esa fase de reconquista, y voy a ir concluyendo porque para no cansarles, después de esa fase de reconquista que yo decía que va desde el 7 de octubre, desde Vistalegre 1 hasta Vistalegre 2, el año 2018 y 2019, nosotros concurrimos a un Vistalegre 2, el 7 de octubre de 2019, justo antes de las elecciones de noviembre de 2019, en la que conseguimos otros 52 diputados, dando un cambio. Ya no era reconquistar, porque ya estaba reconquistada España, esa idea de hemos entrado en las instituciones, estamos en el Congreso de los Diputados, estamos en el Parlamento Europeo, más de 500 concejales, estamos en los parlamentos regionales de Andalucía, de Valencia, de la Comunidad de Madrid, de Murcia, de Asturias, de Aragón, de la Comunidad de Castilla y León. Vamos a dar un siguiente paso, que es la alternativa. Vox se configura así como una alternativa al consenso progre. Alternativa, por supuesto, a la extrema izquierda podemita, por supuesto al Partido Socialista, pero también una alternativa a esa derecha cobarde, a esa derecha acomplejada que durante muchos años ha representado el Partido Popular como sucesor de Alianza Popular y también en los últimos años el Partido Ciudadanos. Una izquierda que se ha impuesto con una especie de superioridad moral y esa derecha cobarde que ha ido cediendo paso a paso en todos los elementos de lo que conforman una sociedad sana. Vox pretende ser la alternativa, pretende dar esa batalla cultural desde los derechos de la persona, los derechos de la familia, la convicción de esa España como nación, como comunidad nacional solidaria. Y eso da lugar a 2 grandes debates en los que nosotros hemos mantenido, digámoslo así, el tipo, hemos conseguido, por tanto, aglutinar a una gran parte de la población nacional. Casi 4 millones de españoles votaron a Vox en noviembre de 2019. Que son 2 ámbitos donde la izquierda había impuesto sus criterios y además había generado la sensación de que era un debate en el que ya no había posibilidad de discutir, imponiendo ese consenso, ese falso consenso social, porque, repito, partidos como Ciudadanos o como el Partido Popular habían decidido no dar la batalla y ceder en estas cuestiones, que son 2, la llamada Ley de Memoria Histórica y el conjunto de normativa de desarrollo sobre la memoria histórica, que pretende la creación de una verdad oficial de la historia de España, una verdad oficial que, por ejemplo, condena el descubrimiento de América o condena determinados hechos de la historia próxima, como la guerra civil o
otros momentos de nuestra historia y, sin embargo, ensalza otras figuras de la historia de España, creando una verdad oficial que se traslada a los medios de comunicación, que se traslada a los colegios y a los libros de texto. Frente a eso, el único partido que ha planteado una alternativa es Vox, reclamando la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y la libertad individual para cada uno de los españoles. La defensa de la hispanidad como una obra insigne, gigantesca, por supuesto con sus luces y por supuesto con sus sombras, como toda obra humana, pero que en su conjunto es una historia de éxito, como lo prueba esta misma conversación. Y el segundo ámbito donde Vox se enfrenta a ese falso consenso progre es en el ámbito de la llamada ideología de género y la violencia de género. España, por desgracia, en manos del Partido Socialista, con la irrupción ya de Zapatero en el año 2004, luego precisamente el Partido Popular con Rajoy a la cabeza no modificó ni una sola de las leyes que se habían dictado por parte de Zapatero, impone una doctrina oficial que es esa ideología de género, desarrollándose una ley de violencia de género que, por ejemplo, acaba con el derecho a la presunción de inocencia del hombre en los supuestos de conflictos o de violencia entre hombre y mujer, criminalizando al hombre por el mero hecho de ser hombre y además creando toda una red clientelar de asociaciones y fundaciones y organizaciones no gubernamentales que se dedican supuestamente a la defensa de la mujer, aunque en realidad, como pudimos demostrar en Andalucía, por ejemplo, el más del 30% de los fondos públicos destinados a esas asociaciones se quedan en el bolsillo de los costes de estructura y no llega a las mujeres víctimas de esa violencia. Nosotros hemos hecho un discurso continuado que en los últimos meses, ustedes seguro que les habrá llegado alguna intervención de doña Macarena Olona, nuestra secretaria general en el Congreso de los Diputados, con una feliz frase: la violencia no tiene género. Es una cuestión extraordinariamente grave en lo que es la utilización para la batalla cultural de la misma dialéctica propia del marxismo. Si el marxismo pretendía enfrentar a empresarios y a trabajadores, la misma dialéctica se utiliza en el ámbito de la ideología de género: enfrentar al hombre y a la mujer, enfrentar al heterosexual y al homosexual, enfrentar a las distintas zonas del territorio nacional. Ese discurso nuestro de unidad, ese discurso de libertad, ese discurso de igualdad de los españoles ante la ley con independencia de su realidad sexual, de su sexo, ha aglutinado también una alternativa. Y estamos dando la batalla cultural en todos los ámbitos, en todos los debates parlamentarios. Y efectivamente la izquierda, por primera vez en España, tiene un contrincante serio, decidido. La tercera idea que a mí me gustaría desarrollar es la de, y que es algo que caracteriza a Vox y que creo que es algo que debemos, o que ustedes podrían valorar. Es una frase que utiliza Santiago Abascal, que prácticamente utiliza en todos sus discursos, y es el sin miedo a nada y a nadie. Una concepción de la política no como una mera profesión o colocación personal, sino como una auténtica vocación. Y nuestros votantes, nuestros afiliados, nuestros simpatizantes así lo están percibiendo. Sin miedo a nada y a nadie, ni el miedo físico de sufrir agresiones en los actos en la calle por parte de la extrema izquierda, ni el miedo moral o el miedo económico de sufrir consecuencias en los puestos de trabajo o en las relaciones laborales. Ciertamente eso es muy difícil, y el heroísmo se ha de exigir solo a quienes tienen esa vocación de héroes, pero no es exigible con carácter general a todos los ciudadanos. Pero sí que estamos manifestando una expresión de Vox no solo como un partido político, sino como algo más. Repito, esa alternativa que da la batalla cultural, esa batalla a todos los niveles. Os voy a poner dos ejemplos de las últimas 2 semanas. Como saben ustedes, Hermann Tertsch, insigne
periodista, pensador, intelectual y ahora mismo compañero mío en el Parlamento Europeo como eurodiputado, fue condenado a pagar 12.000 euros a Pablo Iglesias por parte del Tribunal Supremo por, dice el Tribunal Supremo, no haber podido acreditar científicamente determinadas afirmaciones al respecto del abuelo de Pablo Iglesias y su comportamiento mendaz, violento durante la Guerra Civil. Bueno, Vox hizo una llamada a sus afiliados y simpatizantes para responder de esa indemnización de responsabilidad civil de 12.000 euros a Hermann Tertsch. En menos de 12 horas se habían ingresado los 12.000 euros por parte de nuestros afiliados. Esto es algo histórico, lo nunca visto en la política nacional. Pero es que esta misma semana, hace 48 horas, el mismo juzgado de instrucción reclama a Vox 20.000 euros de fianza para continuar la querella que hemos interpuesto contra el ministro Ábalos por su comportamiento presuntamente delictivo, o así lo entendemos nosotros, en colaboración con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno venezolano, y esa entrada en territorio nacional con prohibición por parte de la Unión Europea y ese descargar, al parecer, más de 40 maletas en el aeropuerto de Barajas. Bien, el tribunal impone a Vox una fianza de 20.000 euros y en menos de 24 horas los 20.000 euros son ingresados por afiliados, simpatizantes y españoles de a pie, que ven en Vox la única alternativa, la única respuesta en defensa de la libertad, en defensa de los valores, en defensa de los principios de unidad y soberanía nacional. Eso, enfrentarse al consenso progre, rompe todos los esquemas de la política nacional. Voy a poner un tercer y último ejemplo. Durante bastantes años en España se ha asumido como cierta una realidad que es lo de la llamada brecha de género. Cuando en España, desde 1975, por mor de la Constitución, rige el principio de igualdad ante la ley y efectivamente no hay diferencias normativas jurídicas entre los salarios entre hombres y mujeres. Esta realidad nosotros la hemos combatido, se ha combatido con datos y ahora vamos al contraataque. Introducimos un concepto frente al cual la izquierda se ve absolutamente indefensa, y es que frente a su brecha de género fundada en una doctrina absolutamente irreal y no basada en ningún hecho ni biológico ni histórico, que es lo del género, hemos abierto la idea de una brecha maternal. Realmente la gran diferencia que existe en el desarrollo profesional y personal de una mujer es sin duda el hecho extraordinario de la maternidad. Y nosotros tenemos una legislación que impide la conciliación de la vida familiar y laboral, que no ayuda a las mujeres que quieren ser madres. De España, que ha pasado de ser un país de un altísimo crecimiento demográfico a ser una de las naciones del mundo con el peor dato de crecimiento demográfico del orbe. Y la última fase, y con esto sí que voy a concluir, para que vean la evolución de Vox, a pesar, y espero que haya haber podido dar un dibujo real, tanto desde el punto de vista organizativo como desde el punto de vista doctrinal, es que Vox ya no es solo una alternativa al consenso progre ni una alternativa patriótica, sino que pasa a ser una alternativa social y patriótica. Y digo esto porque en los últimos meses habíamos advertido que muchísimos simpatizantes, afiliados o gente que directamente españoles que acudían a nuestros actos, simples votantes del partido, ponían de manifiesto la traición de los sindicatos de izquierda, de los sindicatos clásicos de clase, a los derechos, a las necesidades y a los intereses de los trabajadores empleados por cuenta ajena en España. Los sindicatos, singularmente en España, UGT, dependiente del Partido Socialista, y Comisiones Obreras, dependiente del Partido Comunista,
han tenido una política errática en la defensa de los derechos de los trabajadores. Y cientos de miles de trabajadores se ven absolutamente desprotegidos frente a realidades económicas como es la deslocalización de nuestro tejido industrial a países asiáticos o la falta de protección frente a la entrada de productos extranjeros que compiten en condiciones ilegales con nuestra producción. Esto es una realidad que nosotros hemos detectado, que hemos criticado y pues ahora nos encontramos en la situación de que pues muchos de esos simpatizantes y votantes han puesto de manifiesto su intención de crear una organización sindical que va a llamarse Solidaridad, que verá la luz después del verano, en septiembre, y que no es un sindicato de partido, pero es un sindicato que nosotros vamos a apoyar, a promover y a animar a la afiliación de los trabajadores españoles. Es preciso, porque eso permite que romper otro ámbito donde la izquierda tenía el absoluto monopolio, que es en el ámbito de la actividad sindical. Y la defensa de los derechos o de las necesidades o de los intereses de los trabajadores españoles no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de sentido común, de sentido nacional. Y, por supuesto, todos esos partidos que configuran el consenso progre no ponen en duda muchos postulados, fundamentalmente en el ámbito de la globalización que nosotros discutimos y a los cuales nos oponemos abiertamente, como la Agenda 2030. Lo hemos vivido muy intensamente en España durante estos 3 meses de confinamiento obligatorio impuesto por el gobierno de Sánchez e Iglesias, el gobierno sociocomunista, donde se ha acreditado que carece España de un tejido productivo industrial propio, con una dependencia brutal, fundamentalmente de China y de la producción china, con una deslocalización de empresas. Frente a eso, los trabajadores españoles se encuentran inermes y aquí no hay discusión, no hay enfrentamiento de clases, no hay enfrentamiento entre españoles, entre empresarios y trabajadores, sino hay una voluntad común de hacer causa por la defensa de nuestra industria, de nuestro tejido productivo, de nuestro sector primario, de nuestro sector secundario y muy especialmente de un sector en el que España ha sido puntera y puede seguir siendo puntera, que es en el ámbito de la investigación, el desarrollo y de la innovación. Y voy a concluir ya, porque por supuesto he superado prácticamente el tiempo, he dejado en esos 45 minutos que me habían sido asignados y quedo, pues de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Espero haber respondido a sus necesidades y por último, esa mención necesaria al Foro de Sao Paulo y a la política coordinada de la extrema izquierda europea con la extrema izquierda o con el socialismo en Hispanoamérica. Nuestra posición es clara y terminante. Nuestra lucha por la libertad, por la familia, por la soberanía de las naciones, por las democracias, por el respeto a los derechos humanos, en España la vamos a trasladar a todas las naciones hermanas de América, en todo caso. En todo caso. Y vamos a promover cualquier foro nacional o internacional y vamos a ayudar a cualquier foro nacional o internacional que suponga abierta y directamente al Foro de Sao Paulo. En la medida de nuestras posibilidades, aunque tenemos solo 4 diputados de los 701 que hay en el Parlamento Europeo, estamos abiertamente decididos a denunciar la situación de las narcodictaduras, tanto en Cuba como en Venezuela, como en cualquier otra nación hispanoamericana. Y singularmente, por ejemplo, el último debate que hubo en el Parlamento Europeo y resolución a propósito de Venezuela, donde nosotros nos desmarcamos de una posición que había pactado el Partido Socialista y el Partido Popular, que era el aceptar que era en sí bueno que Maduro convocase unas elecciones en Venezuela, poniendo de manifiesto que la libertad del pueblo venezolano, la libertad de las familias, la libertad de empresa, la soberanía del pueblo venezolano gira y pasa necesariamente porque Maduro sea
expulsado del gobierno y deba responder política y penalmente de todas sus responsabilidades, pero Maduro no puede ser quien convoque unas elecciones porque evidentemente ni van a ser pacíficas, ni van a ser libres, ni van a ser transparentes, y lo que va a ser simplemente servir para perpetuar y para servir de coartada a la dictadura en Venezuela. Por lo tanto, nuestro compromiso firme, como ustedes saben, nuestras relaciones con su partido y con otras organizaciones políticas en todos los países de Hispanoamérica, creo que van creciendo, creo que deben seguir creciendo a través de la figura de Santiago Abascal, de Iván Espinosa de los Monteros, nuestro vicesecretario nacional de Relaciones Internacionales, del propio Germán Terch, y en la medida de lo posible, pues también me tienen a mí a su disposición para la defensa de sus necesidades y sus intereses. Nosotros hablamos de un concepto que utilizamos con cada vez mayor profusión y al que le tenemos un cariño extraordinario y estamos intentando dotar de contenido, es el de la hispanosfera. Esa idea de una hispanosfera que recupere la idea de naciones hermanas que cooperan libre y voluntariamente para su propia construcción, para la defensa de sus derechos individuales, de sus derechos como nación y para seguir profundizando en la defensa de los valores que nos han hecho como civilización frente a las agresiones de esa izquierda marxista, de esa izquierda totalitaria que quiere acabar con la libertad de las familias y de las personas. Gracias. Bueno, mil gracias. Un aplauso desde acá para usted. En este momento tenemos 56 personas. Saludamos la presencia de los senadores de Colombia, Paola Holguín y Carlos Felipe Mejía. Abrimos la ronda de preguntas. Levantar la manito o escribir por el chat quien quiera hacer una pregunta. ¿Alguno de los parlamentarios quisiera iniciar? Yo le pido, están todos con el micrófono cerrado. Por favor, Carlos Manuel, levante los micrófonos para que la gente pueda hablar. Sí, muy buenos días. Ya le pedí el favor aquí con Johan también. Ya tienen los micrófonos activados. Alfonso, Okay. Quería solamente a nombre de la Fundación, como director, señor Jorge Ujade, gracias por ese magnífico aporte. Dios lo bendiga. Gracias a todos por participar. Senadores, ya tienen el micrófono habilitado, por favor, para que participen e invitar a toda la comunidad. También hago un saludo muy especial a los que nos están siguiendo por Facebook y por los canales digitales. De verdad que la retroalimentación ha sido muy positiva. Esta es su casa, esta es la casa para vos y ese es el centro de pensamiento Primero Colombia para vos. Entonces, los escuchamos, senadores. Sí, senadores representantes, José Alfonso. Sí. Yo quisiera hacer más que preguntas, dos comentarios. Primero, es un gran paso, Jorge, la idea de ustedes de esa hispanoesfera, es un gran paso y yo sé que les nace, es de corazón, es un asunto que tiene mucho que ver también con la columna vertebral del pensamiento. Los toqué un poco en Twitter, pero no muy... Dale, era el senador Carlos Felipe que tenía el micrófono, dale. Bueno, de manera que eso es un gran avance y para nosotros es casi que un llamado a tener un contacto permanente con la política española y con el partido Vox en el propósito de generar unas políticas dentro de esa hispanoesfera, particularmente en el tema de la libertad económica y de la libertad en general, que son, yo creo que la palabra clave de nuestros dos partidos. Y en segundo lugar, un comentario sobre el momento político de España y el momento político de Colombia en el año 2002, cuando llega al gobierno elegido por mayoría en primera vuelta el presidente Uribe, con una coalición de ciudadana y no de partidos. Y siento que hay como la misma vitalidad, el mismo entusiasmo, el mismo espíritu de liberación contestataria también, ingenio, inclusive coincidencias con los 100 puntos nuestros y una actitud política de responder
a esa hegemonía progre que en particularmente en la academia y en los medios de comunicación pretendió construir una dictadura, una tiranía política, cultural, ideológica, y de allí consecuencialmente en el poder que Uribe prácticamente frustró. Dijéramos, Uribe en ese sentido, los colombianos y los latinoamericanos lo sentimos como un liberador de Latinoamérica y un liberador de Colombia de esa coyunda. De manera que en ese ambiente veo yo que se mueve hoy la política española, y hay que recordar que se mueve también en un escenario, no solamente como él lo ha narrado, sino también en el escenario del ejercicio en ese país, en el Reino de España. De manera que hay unas coincidencias enormes en el ambiente político en el que desarrolla Abascal y su equipo enorme de compañeros, todos ellos venidos de la actividad intelectual, de la actividad empresarial, de la actividad académica. Y como él mismo, Jorge, ha dicho, llega hace apenas 1 o 2 años a la política. Así el partido nuestro también es un componente de rebeldes contra esa hegemonía y esa dictadura de el marxismo-leninismo en América Latina, social comunismo, como lo denominan en el partido Vox a los actuales gobernantes de España. Gracias, Alfonso. Sí, por favor. Alguien pregunta, Mario Hernández, si para vencer a la izquierda española que está en este momento en el gobierno, ustedes están considerando hacer coaliciones con los otros partidos de centro y derecha. Pues, don Mario, la verdad es que nosotros solo consideramos una posibilidad, que es ganar las elecciones y ganar por mayoría absoluta. Este es nuestro objetivo y a eso nos vamos a enfrentar. Nadie nos diría hace 2 años que Vox iba a tener 4 millones de votos. Por tanto, si seguimos empeñados en trabajar, en estar cerca de las necesidades reales de los españoles, del sentido común, tenemos la firme convicción de que vamos a seguir creciendo. Ya le he dicho que en Ceuta o en Murcia o en Almería hemos sido el partido más votado, con lo cual podemos gobernar allí. De todas maneras, también le digo, donde ha sido necesario que Vox alcanzase acuerdos para echar o impedir gobiernos sociocomunistas, lo hemos hecho. Se ha hecho en Andalucía, donde gobiernan Partido Popular y Ciudadanos, y Vox le dio el apoyo en el acto de investidura para que iniciase ese gobierno a caminar. También en la Comunidad Autónoma de Madrid gobiernan PP y Ciudadanos, y Vox da un apoyo parlamentario para aquellas iniciativas que nos parecen correctas, y rechazamos, no le damos el apoyo parlamentario para aquellas iniciativas que no lo son. Y lo mismo también en Murcia. Es decir, que hemos manifestado nuestra voluntad clara de, sobre todo, de impedir que la extrema izquierda de Podemos se mantenga en el poder, pero también el Partido Socialista, porque el Partido Socialista en España, como bien ustedes saben, desde la eclosión de Zapatero en el año 2004, Zapatero que se ha convertido en el gran embajador europeo de estas narcodictaduras en Hispanoamérica, pues el Partido Socialista tiene una deriva absolutamente radicalizada en los últimos años, donde en muchísimas ocasiones es muy difícil distinguir al Partido Socialista de Podemos. Yo quería hacer una reflexión a propósito de si me permiten, porque siempre surgen ideas. Otra de las cosas que caracteriza a Vox, creo, que es ese elemento coral. Me refiero que hay una presidencia de Santiago Abascal, indiscutida, indiscutible, pero hay muchísimos líderes que van surgiendo, grandes figuras. Pues Macarena Olona, que se ha revelado como una extraordinaria diputada, Víctor González, nuestro vicepresidente económico, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith. Y esto hace que la voz de Vox sea una voz a su vez plural, en las formas, en los gestos, pero sin embargo escuchémoslo. Está interesantísimo, yo lo venía escuchando. Por favor, la señora Isabel, callarse. Siga, por favor.
No, y a propósito de la victoria de esa coalición ciudadana de Uribe, sí que hay una reflexión que es muy importante. Yo creo que Vox participa de ese movimiento, vamos, creo, no, estoy convencido que participamos de ese movimiento, y es que en los últimos años en la política internacional hemos visto verdaderos desastres. Realmente no estamos en una situación que nos lleve al aplauso y a congratularnos de la realidad del mundo. Pero sí que ha habido 3 hechos, yo creo, y uno de ellos lo ha protagonizado Colombia, en los que se ha visto el enfrentamiento y la victoria del pueblo, de la nación, frente a unas élites ensoberbecidas y que viven al margen de la realidad de las necesidades de los ciudadanos de a pie y de las familias. Uno de ellos, sin duda, es el Brexit, donde las élites se llevan a un referéndum pensando que lo van a ganar y que van a conseguir someter al pueblo británico, y el pueblo británico da una muestra de orgullo nacional y dice: nosotros ese camino de construir unos Estados Unidos de Europa, eso no es lo que nosotros queremos para nuestra nación. El segundo, con toda seguridad, es la victoria de Trump, donde también las élites ensoberbecidas de Washington quieren llevar a los americanos hacia un socialismo encubierto o no tan encubierto, y sin embargo una mayoría del pueblo americano se enfrenta a eso. Y yo creo que el ejemplo de Colombia con el referéndum del proceso de paz, o del mal denominado proceso de paz, en el que también el pueblo colombiano, yo creo que da una muestra de que hay unas élites que viven al margen, unas élites ideologizadas, unas élites que se han entregado, élites políticas y económicas, por lo menos aquí en España, políticas y económicas entregadas al doctrinarismo izquierdista, y sin embargo el pueblo colombiano dice: este no es el camino que nosotros queremos, porque no es el camino de la memoria, de la dignidad y de la justicia. Yo creo que memoria, dignidad, justicia, verdad son ideas que nosotros tenemos que recuperar y defender por encima de todo. Bien, el senador Carlos Felipe tuvo que retirarse, le deja una felicitación al señor Buxadé. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, aquí en el chat hay una. Me preguntan qué posibilidades hay para que caiga el gobierno social comunista en este momento en España. ¿Qué posibilidades hay? Están al borde de una crisis, van a tener que citar elecciones parlamentarias de nuevo. ¿Cómo está esa situación ahora en medio de la pandemia? Pues yo la verdad, voy a ser muy sincero, no creo que vaya a haber una ruptura de Sánchez e Iglesias, porque ambos son dos sujetos con una exclusiva ansia, que es el ansia de poder, y lo que les une es el poder. Efectivamente, Iglesias, Pablo Iglesias, líder de Podemos, se encuentra en una situación muy difícil judicialmente. En esta última semana hemos visto 3 causas abiertas: una causa por corrupción, ante la prueba prácticamente ya indiscutible, habrá que ver judicialmente, de haber percibido ingentes cantidades de dinero procedentes de Irán. Irán, además, la gran lavadora del dinero del narcotráfico y del tráfico de armas, así como cuestiones ya de corruptelas a nivel nacional. Yo creo que ahora mismo, y por otra parte Sánchez, que es un ególatra gigantesco y que le va a ser muy difícil dejar el poder. Dicho esto, hay una posibilidad, hay quienes defienden que si realmente la Comisión Europea impone condicionalidades a la percepción de fondos públicos europeos para salvar la economía española, eso puede que produzca la salida de Podemos, porque si no se vería obligada Podemos a defender recortes sociales masivos que con toda seguridad se van a tener que producir, porque ante la penosa política económica que ha seguido el gobierno de Sánchez e Iglesias, nuestro déficit público y la deuda pública están disparadas, y por tanto o se recorta el estado de bienestar de los políticos o van a tener que recortar el estado de bienestar de los españoles. Yo ahora mismo no sería optimista. Sí que creo también que en el momento que haya un proceso electoral en España,
el pueblo español va a expulsar a Sánchez y a Iglesias del poder y va a votar a favor de una alternativa social y una alternativa patriótica a ese gobierno sociocomunista. Bueno, mil gracias. Por favor, en el orden de la palabra, el representante a la Cámara, Gabriel Jaime Vallejo, y después sigue Clara Mónica. Doctor Gabriel Jaime Vallejo. Doctor Gabriel Jaime Vallejo. No tiene sonido. Por favor, le activan el sonido al representante. Perfecto, profesor. Perfecto, Alfonso. Muchas gracias. Por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí. Muchas gracias. Bueno, no, primero a la Fundación, mil gracias por este importantísimo conversatorio. Mil y mil gracias a Jorge, por supuesto, por contarnos esa experiencia de Vox. Definitivamente, Vox se nos está convirtiendo, Jorge, en un referente muy importante desde el punto de vista político para los partidos digamos, que defendemos las mismas ideas de libertad en Colombia y en Latinoamérica. Mil gracias. Yo quisiera hacer dos preguntas y es, en mi opinión personal, la plataforma política y social de la izquierda y el progresismo en Latinoamérica y en España se está basando en el ingreso mínimo vital. En Colombia se llama renta básica universal. Eso, por supuesto, eso es una amenaza gigantesca para el modelo económico basado en el libre mercado, basado en la libertad económica. Yo quisiera preguntarte que nos actualizaras un poco cómo está el tema del ingreso mínimo vital en España. Yo sé que Vox mantuvo una posición, digamos, neutral o de neutralidad un poco, pero quisiera escucharte. Y lo segundo es, ¿cómo enfrentar? Yo no sé en España cómo está el tema. Nosotros estamos teniendo ya desde hace muchísimos años el adoctrinamiento en universidades y colegios del tema de izquierda, especialmente de la educación pública, hasta el punto en que esto está casi que desbordado. ¿Cómo ven ustedes ese tema del adoctrinamiento de la izquierda en los centros de formación y en la academia? Esas son básicamente las dos preguntas que tenía. Nuevamente, mil gracias, Jorge, por tu espacio y por tus palabras. Pues muchísimas gracias, Gabriel Jaime, por tu intervención. A ver, empezando con el tema del adoctrinamiento, por supuesto, en las universidades y en los institutos de bachillerato existe adoctrinamiento izquierdista. Yo creo que por muchas razones. En la práctica, porque durante los años que gobierna el Partido Socialista en España ejerce ese adoctrinamiento en la selección de profesores, en la selección y la promoción de catedráticos, profesores titulares de universidad, y cuando ha gobernado el Partido Popular, eso que nosotros hemos venido a llamar la derechita cobarde, no ha sabido dar la respuesta y contraatacar culturalmente. Y la intelectualidad patriótica o la intelectualidad de derechas, como se le quiera denominar, pues está absolutamente arrinconada en el ámbito universitario. Esto es una realidad a la que nosotros nos enfrentamos en ese sin miedo a nada y a nadie. Yo creo que cada vez van surgiendo más voces de profesores y de catedráticos que alzan la voz contra ese adoctrinamiento totalitario. En cuanto al ingreso mínimo vital y la renta básica universal, bueno, en realidad aquí Podemos quería denominarle renta básica universal también, y al final pues, se cambió por la denominación por ingreso mínimo vital. Nosotros mantuvimos una posición crítica políticamente con esta figura, por supuesto, por las mismas razones que usted ha puesto de manifiesto. Lo que pasa es que en el debate parlamentario y en la votación final nosotros nos abstuvimos por las siguientes razones, y lo voy a hacer de forma muy sencilla. Nosotros entendíamos que en una situación en la que España ha pasado a 4 millones de parados más, estamos hablando ya de 8 millones de parados en un país como España, estos son unos números desorbitados,
con un gobierno que ha impuesto el mayor confinamiento en todo el planeta, prácticamente 3 meses confinada toda la economía, cientos, miles de familias se encuentran en una situación de necesidad real, hasta que se habilite la actividad económica, que se pueda otra vez iniciar la actividad. Nosotros dijimos que esa ayuda económica por parte del Estado debía ser extraordinaria, temporal, que no cronificase la subvención y, en cuarto lugar, que no pudiesen acceder los inmigrantes ilegales. Y por eso no votamos a favor. Si hubiera sido temporal, 3 meses, 4 meses, y se suspende, si hubiera sido una medida que no cronifique esa situación y que, por tanto, obligue a aquellas personas que tengan ofertas de empleo real de asumirlas y empezar el trabajo, y, en tercer lugar, que no permita el acceso a los inmigrantes ilegales en las mismas condiciones que puede ser un propio residente legal. Nosotros en España, como ustedes saben, tenemos un problema muy grave con la inmigración, pero no con la inmigración con carácter general, sino con la inmigración ilegal procedente de África, fundamentalmente de origen islámico, que está produciendo graves problemas de orden público y de seguridad. Las últimas semanas está siendo masiva la entrada de barcos que traen las ONGs y mafias de tráfico de seres humanos en el Mediterráneo. Nosotros hemos hecho una apuesta por una inmigración legal, ordenada y de personas que tengan capacidad y voluntad de adaptación a la vida en España. Y son cientos de miles los venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, chilenos, que son recibidos y tienen un puesto de trabajo en España y efectivamente ocupan y están perfectamente integrados. Pero nuestra apuesta es por esa inmigración ordenada, legal y en plenas condiciones de igualdad de derechos con un español, salvo en aquellos derechos que sean propios de la condición de español. Y esto... Gracias. Clara Mónica. Clara Mónica. Bueno, el señor Jairo Barón, que es el asesor de prensa del senador José Obdulio Gaviria, quiere hacer una pregunta sobre el tema de la comunicación. Usted ya lo había abordado, él querrá ampliar un poco ese tema. Por favor. Sí, buenos días. No sé si me escuchan. Ahí ya. Buenos días, Jorge. Buenas tardes allá en España. Usted hablaba del tema de la comunicación como uno de los elementos clave, la estrategia de comunicación como uno de los elementos claves para que Vox alcanzara la dimensión que ha alcanzado y para además rescatar y mantener la identidad nacional y hacerle frente a los embates de ese supragobierno europeo. Claro, usted menciona a los jóvenes como parte fundamental de eso. ¿Usted puede ahondar más en ese tema de la estrategia de comunicación? ¿Cómo la ha trabajado Vox para crecer así como ha crecido? Además, para enfrentar a los medios progres que a partidos como Vox no les dan espacios para mostrar la verdadera dimensión de lo que está pasando. Pues, Jairo, pues yo creo que este es un elemento fundamental, gracias. No soy yo un especialista en comunicación, pero tenemos realmente figuras extraordinarias. Manuel Mariscal, un joven que con 19 o 18 años empezó en los tiempos iniciales y ahora mismo es ya diputado nacional por Toledo. Podría darte las claves. ¿En qué consiste? Pues yo creo que consiste en estar activos, estar muy activos y ser, por supuesto, creativos. Tenemos una gran capacidad de producción de vídeos con una calidad técnica extraordinaria. Se ha apostado por la calidad, no solo por el número. Y a partir de ahí, por una gran intensidad en el trabajo. En España, los porcentajes de intención de votos, si pudiera ser una encuesta, a chavales, niños, chicas y chicos de 14 a 17 años,
de 14 a 17 no pueden votar, por supuesto, pero son el futuro votante, los porcentajes de voto favorable a Vox son altísimos. Es decir, de 14 a 17 años, los chavales en España ahora mismo parece que solo votarían o a Vox o a Podemos. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, están absolutamente apartados. ¿Por qué? Porque los grandes medios de comunicación han perdido toda la credibilidad. Periódicos como ABC, El Mundo, País, han perdido toda la credibilidad porque están al servicio de los grandes partidos, ¿no? Entonces, en redes sociales es un ámbito de libertad en el que se puede vivir y ejercer la disidencia. Yo creo que Vox supo llegar a tiempo y plantar la batalla. En redes sociales no se puede andar con flojerías o flojedades, sino que en redes sociales ha de ser claro. Y en Twitter, por ejemplo, tienes 140 caracteres. Hay que ser muy claro. Tienes que tener las ideas muy claras y a veces una imagen, un vídeo, cambia la percepción de las cosas de muchos votantes. Nuestra cuenta de YouTube, en Facebook, y además puedo decir que estamos muy orgullosos de prácticamente sin gastar ni un solo euro en la promoción de nuestras cuentas, ¿no? Es un trabajo colaborativo en el que las cuentas son conscientes, se retuitea, hay mucha información y esto va a su vez creciendo. Ahora tenemos muchísimos españoles que cuelgan vídeos, que cuelgan fotografías, que cuelgan memes, imágenes de todo tipo, que ofrecen todo un marco discursivo muy completo y muy brillante y técnicamente de un altísimo nivel. Yo creo que no es el tiempo ya hoy de hacer cosas en España, decíamos cutrerías, no sé si se utiliza algo cutre, algo de baja calidad. Yo creo que los jóvenes advierten claramente la calidad y la autenticidad del mensaje. Y las redes sociales te permiten ambas cosas, calidad y autenticidad. Bien, por favor, el señor Daniel Serrano. Daniel. Sí, buenos días. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Un saludo especial a todos. Yo soy miembro fundador y miembro del Consejo Directivo del Centro Pensamiento Primero Colombia. Y pues había formulado una pregunta por el chat que te planteo, y es básicamente en relación con todo el tema del liderazgo, que es una de las grandes preocupaciones que a mí personalmente me tienen bastante expectante. Quisiera saber de tu parte cuáles serían, en resumen, las 3 claves fundamentales sobre las que se sustenta el proceso de construcción de liderazgo de Vox. Esta pregunta es difícil de responder y así a puerta fría, ¿no? Yo creo que la primera de todas, por encima de todo, es la autenticidad. Los mensajes prefabricados y los líderes prefabricados en empresas de comunicación y en empresas de creativos, yo creo que han pasado de moda ya. Quizá fueron eficaces y la moda desde en la década de los 90 y posiblemente en la primera década del siglo XXI. Pero ahora mismo lo primero es la autenticidad del líder. En segundo lugar, la sinceridad. Es decir, voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo soy calvo. Y esto no impide. Hace 20 o 25 años sería imposible que hubiese calvos en la política. Esto ha cambiado. La autenticidad, la sinceridad del mensaje. Y yo creo que el tercer punto es una idea que don José Obdulio creo que lo ha señalado anteriormente, y es que los líderes de Vox, las figuras visibles de Vox, no son creaciones del partido. Quizá porque somos un partido muy joven, pero aquí no hay nadie que lleve 20 años en la organización política, que haya entrado en la juventud desde el partido, no ha terminado su carrera y ha ido creciendo la estructura del partido. El 95% de las líderes y de las personas visibles de Vox eran profesionales y son profesionales acreditados con cierta relevancia pública, y esa
liderazgo en el sector privado se traslada al sector público. Yo creo que también es un cambio de modelo respecto de lo que ha existido en el Partido Popular o el Partido Socialista en España, o de lo que es Podemos, que Podemos es precisamente todo lo contrario. Son personas que, sin experiencia personal en el sector privado, sin ninguna acreditación de su valía profesional con carácter general, mayoritariamente sus grandes líderes, que han vivido sobre todo en el ámbito universitario, que han crecido al calor de ese adoctrinamiento institucional de las universidades. Sin embargo, el modelo de líder, si existe ese modelo dentro de Vox, que yo creo que no existe porque hay mucha heterogeneidad, pero lo centraría en esa idea de autenticidad, de sinceridad y de liderazgo previo. No hay un liderazgo propio, pero sí hay un liderazgo de experiencia personal, de experiencia profesional, y gran parte de nuestro discurso está basado en nuestras experiencias personales. Mi discurso sobre la realidad de Cataluña, o sobre la necesidad de la unidad de España, o sobre que las comunidades autónomas son esencialmente insolidarias, o sobre que las organizaciones separatistas utilizan el idioma como un adoctrinamiento y como un arma de adoctrinamiento a los niños, lo he vivido yo porque tengo 4 hijos y han estado escolarizados en la escuela catalana. Y ahora vivo en Madrid y mis 4 hijos están escolarizados en Madrid, y veo claramente las diferencias. Y veo cómo el poder público nacionalista, separatista en Cataluña, adoctrina a los niños utilizando el arma como un idioma. Entonces, en un debate político, voy a decir algo que quizás suena poco humilde, pero nadie me va a convencer a mí de lo contrario, porque lo he vivido, es carne de mi carne, es mi vida, es mi experiencia personal. Yo creo que ese liderazgo político, el público lo advierte con absoluta claridad. No hay discurso prefabricado, no tenemos un manual, no tenemos unas ponencias ideológicas muy bien cerradas que todo el mundo se lee y se aprende de memoria y repite como un loro, sino son intuiciones, principios, ideas, medidas concretas que se ofrecen al público dándole una salida basada sobre todo en el sentido común. Bien, Carlos Valverde, por favor. Carlos, por favor, abrirle el micrófono a Carlos si lo tiene cerrado. Carlos. Mario Hernández. Mario Hernández pregunta mientras le abren el micrófono a Carlos. Él quedó preocupado o chocado, como dirían en España, un poco asombrado, porque nuestra práctica es un poco distinta sobre la manera de tratar la formación de los jóvenes en Vox. Aquí hay militancia política desde jovencitos, se los mete en la organización del partido, se los instruye políticamente y luego se van a ver qué pueden hacer. Entonces, por favor, le querrías explicar a Mario cuál es la diferencia y cuál ha sido el éxito de esa política. Sí, claro que hay formación para jóvenes, por supuesto, pero la clave es que no hay un encuadramiento en la estructura del partido. En España, el Partido Socialista tiene las Juventudes Socialistas, y un joven con 18 años se afilia a las Juventudes Socialistas y crece dentro de las Juventudes Socialistas, donde hay secretarios municipales, secretario provincial, secretario nacional, toda una estructura de jóvenes paralela al partido, pero a la vez metida dentro del partido. Nosotros apostamos porque no habría esto. El Partido Popular tiene las llamadas nuevas generaciones, también es toda una estructura de jóvenes, que hace que un joven entre en la estructura juvenil del partido con la finalidad exclusiva de llegar a ser concejal, diputado o estar en la estructura institucional del partido. Nosotros en su momento optamos por no tener esa organización juvenil, lo cual no significa que haya, pues de los 59.000 afiliados que tiene Vox, pues habrá miles sean jóvenes, menores de 20 años. Y hay formación, pero hay una formación no institucionalizada.
se realizan cursos, charlas, tertulias, con formatos online. Ahora hay formación a través de redes sociales. Pero repito, no hay un encuadramiento institucional, porque precisamente ese modelo de liderazgo, que decía, no lo tenemos elaborado, pero en la práctica está siendo así. Es decir, yo cuando me reúno con jóvenes de Vox, lo que les digo es que lo que tienen que hacer es estudiar y terminar la carrera. Y tienen fundamentalmente que terminar sus carreras universitarias y ser líderes en su profesión. O, si trabajan, pues ser buenos trabajadores, cumplir con sus obligaciones profesionales por encima de todo. Y ya llegará el que la tenga, ejercerá la vocación política y ya tendrá su actividad política. Pero no hay un encuadramiento de jóvenes. Yo creo que esto, nosotros optamos por esto, no digo que sea ni mejor ni peor, pero nos ha permitido que no hay una presión. Ahora que hay un crecimiento exponencial, podríamos tener una presión de jóvenes que reclama que como yo llevo 5 años en el partido, tengo que estar en las listas electorales. Nuestro planteamiento es no, pues tienes que terminar tu carrera y tienes que fundar una familia. Pues ¿qué es lo que hemos hecho todos? Y a la vez formarse y leer mucho. Y efectivamente en los actos que realiza Vox pues hay una formación. Pero repito que no hay una intención, y esto sí que es algo pensado y meditado, de tener una estructura que por lo menos en España, no conozco la situación de Colombia, las estructuras juveniles de los partidos se han convertido en una especie de cuerpo de funcionarios dentro del partido. Y al final son personas, los políticos de esos otros partidos, que desconocen la realidad, que no han trabajado nunca en ninguna empresa, o que no han montado nunca ningún negocio, que no han pagado una nómina y por tanto no saben cómo sufre un empresario, no saben cuáles son todos los trámites, gestiones, tasas, tributos que han de pagarse para montar una empresa o para pagar una nómina. Y esto yo creo que es una experiencia personal decisiva, porque uno luego se enfrenta a su vida política con el conocimiento real de las cosas y no con el conocimiento de un manual de ciencia política. Perfecto. ¿Carlos está o no? Carlos Valverde. Bueno, entonces, para no fatigarlo, una última pregunta. Es la siguiente. Hay en Vox militantes, emigrantes latinoamericanos, y cómo se está llevando la relación de Vox específicamente con estos países de Latinoamérica. Oyendo, Alfonso? Dame un segundo, Carlos, que responda Jorge esa pregunta e inmediatamente entras y es la última pregunta. Bueno, pues, gracias. Sí, por supuesto que hay militantes hispanoamericanos en Vox, muchísimos, yo diría que cada vez más, y sobre todo personas que asisten a nuestros actos de forma entusiasta, porque además se ven en muchísimos lugares afectados por todo nuestro discurso, ¿no? En cuanto a las relaciones con esos países, pues se llevan a través de nuestros representantes, pues de este mismo acto, pues Iván Espinosa, que es nuestro vicesecretario nacional de Relaciones Institucionales, mantenemos relaciones con numerosos partidos, con las disidencias políticas en Venezuela o con la disidencia en Cuba, pues se mantienen relaciones cada vez más intensas, porque efectivamente la eclosión de Vox como partido ha sido tan rápida que ahora yo creo que muchísimas naciones de América nos identifican ya como una referencia. Pero yo no me puedo ver. En Europa, que a lo mejor pues hace 2 años. Por favor, Carlos. Carlos, bueno, tienes un minuto para hacer la pregunta. Bueno, un momento. ¿Ya me oyes? Sí. Bueno, Alfonso, un saludo a todos los asistentes y a Jorge. De verdad, muy elocuente y muy clara su exposición. Yo soy miembro del Consejo Directivo de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, que ha dirigido el doctor José Otulio Gaviria y Fernando Alameda, y soy el director del Centro de Estudios Sindical y Popular CECIPOR. Quisiera preguntarte una cosa, Jorge.
¿hasta cuánto valora el partido Vox la lucha del sindicalismo en el combate por la democracia históricamente? Muchas gracias y un abrazo. Había respondido. Pues yo creo que lo valoramos en su justa medida, como ha indicado el sindicato Solidaridad, que vamos a apoyar y a ayudar, aunque no es un sindicato de partido, es una pieza fundamental en esa creación de una alternativa social y patriótica, por esa soledad en la que se encuentran los trabajadores españoles. Y pues voy a unirlo con la última pregunta que me han hecho, y también los trabajadores extranjeros, residentes legales, que están con su autorización para residir y trabajar en España, muchos procedentes de naciones hispanoamericanas o iberoamericanas, y que se encuentran absolutamente indefensos ante unos sindicatos de clase que ya solo hacen política izquierdista y que no atienden a las necesidades reales de los trabajadores, que por supuesto no son ahora las que eran hace 150 años. Igual que el empresario ha cambiado y tiene que seguir cambiando, y que manteniendo su ánimo de lucro va adaptando sus comportamientos a la vida real de la sociedad y de la economía, también los trabajadores y los sindicatos. Yo creo que es otro ámbito donde la izquierda ha impuesto su hegemonía, y no hay razón alguna para que la izquierda sea hegemónica en la defensa de los derechos y de los intereses de los trabajadores, como no la hay para que sea hegemónica en las universidades, o no la hay para que sea hegemónica en los institutos de bachillerato, en los colegios o en ningún otro lugar. Y hay que, si queremos plantar la batalla, tenemos que plantar la batalla en todos los ámbitos de la vida social, con lo cual nuestra apuesta por esa defensa y por esa organización de los propios empleados, trabajadores españoles, pues es clara, es directa, y confiamos además que va a producir también un pequeño terremoto en la vida sindical española. Bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión, agradeciéndole mucho al señor Jorge, o a don Jorge Buxadé, como suelen decir en España, don Jorge Buxadé. Ha sido una exposición maravillosa. Me pregunta un miembro de la Junta Directiva si es posible conseguir a través suyo la participación de otros miembros de Vox en temas específicos como el sindical y la comunicación. Si fuera posible, pues por favor se comunicaría usted directamente ya con el contacto que tiene con nosotros. No se preocupe, de todas maneras, mil gracias. Como diríamos en Medellín, Antioquia, muy querido usted, y lo vamos a seguir. Cuente con que aquí en Colombia la andadura de Vox sigue siendo, se sigue con mucha atención, y es una luz de esperanza en el futuro de Hispanoamérica. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muy queridos también por mi parte y por todo Vox, en nombre de Santiago Abascal, pues que sabe que hoy, esta tarde aquí en España, estoy con ustedes, pues nuestras palabras de agradecimiento, hoy que es el Día de Santiago, patrón de España, y es un día grande en nuestra nación. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Colombia, y mucho ánimo también en su lucha por la libertad y por la soberanía de Colombia. El único Santiago malo es Manuel Santiago. Bueno, un abrazo, hasta luego y muchas gracias. Gracias.